Denme un segundo, por favor, porque hay alguien que nos está esperando. Es muy importante que conversemos con ella. Ella ha hecho un esfuerzo muy grande por conversar con el programa a esta hora de la noche. No vamos a decir desde dónde está conversando porque ha sido fuertemente amenazada. ¿Por qué? Ella es Rona Rísquez, periodista venezolana especializada en materias de investigación. Es la autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. La estamos viendo en pantalla. Rona, un placer saludarte. Gracias por este contacto con Tiempos Violentos acá en Chile. Que estés bien. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias. Y al grupo que está allí. Rona, esta semana conocimos, yo te he escuchado en distintos medios, en radio principalmente, conocimos el golpe que el gobierno de Maduro le da al Tren de Aragua, en la cárcel de Tocorón, donde está la cúpula, supuestamente, del Tren de Aragua. Una cárcel sumamente conflictiva de la cual quiero que tú nos des más detalles. 11.000 efectivos de élite venezolanos se movilizaron para poder controlar esto. Y lo que se encontraron adentro fue impresionante. Túneles, zoológicos, discotecas. Y además, la triste sorpresa de que uno de los cabecillas del Tren de Aragua, un tal Niño Guerrero, no estaba en la cárcel. A ver, vamos por parte. ¿Quiénes del Tren de Aragua debían estar en la cárcel de Tocorón y por qué esta cárcel se transformó en un gran dolor de cabeza para Venezuela y América Latina? Vale, en realidad algunos de los miembros del Tren de Aragua no debían estar en la cárcel de Tocorón porque, por ejemplo, Héctor Guerrero, el Niño Guerrero, ya tenía, o sea, no sé si formalmente la había recibido, pero ya le había cumplido con su condena y debía salir entre finales del año pasado y principios de este año. Mira. No sé si recibió alguna boleta de descarcelación formal, pero digamos que desde el punto de vista del cumplimiento de su condena, ya él tenía su condena cumplida. Ya. Entonces, él pues estaba en la prisión de Tocorón, supuestamente, pero en algunos casos se ha dado que algunos presos venezolanos permanecen en la prisión, los pranes sobre todo, por voluntad propia, porque desde allí pueden seguir manejando y operando las actividades ilícitas fuera de la prisión. Perfecto. Entonces, además, había otros miembros y líderes de la organización que se mantenían en la prisión, algunos porque estaban cumpliendo condena y otros porque usaban la prisión para vivir, para refugiarse. La prisión era como un gran búnker para toda la organización. Entonces no importaba si la persona estaba realmente presa o no, muchos de los jefes de la organización siempre visitaban Tocorón o permanecían por largas temporadas dentro de la prisión de Tocorón porque era el sitio donde pues, estaban de alguna manera seguros, ¿no? Y donde era la base de operaciones de la organización. Entonces, esto es un poco como lo que tiene que ver con los pranes. Ahora, sobre lo que significaba la prisión de Tocorón, efectivamente, la prisión de Tocorón ha sido una de las más emblemáticas por las situaciones que allí se ocurren con respecto al tema de la criminalidad y de la violencia que de alguna manera se originaba allí, pero que llegaba fuera de la prisión. Y también porque tenía unas particularidades que no eran comunes o que no son comunes en las prisiones, como lo que tú dijiste comienzo, piscina, discoteca, campo de béisbol, zoológico, una serie de cosas que de verdad eran bastante impresionantes. Esto... ¿Rona? Sí, justamente estamos viendo imágenes de lo que descubrió la policía, ¿cierto? Los militares venezolanos con unos túneles gigantescos. O sea, esta cárcel básicamente entraban y salían como querían, podían salir sin ningún problema. Lo llamativo es que el Niño Guerrero ya había cumplido su condena y prefería estar adentro de la cárcel. O sea, desde adentro de la cárcel podía operar con mucha mayor facilidad que en el exterior de la cárcel. Esos túneles daban al exterior de la cárcel, estos tipos podían entrar y salir sin ningún tipo de complicación por parte de la autoridad. Sí, estos túneles, bueno, la versión de lo que ha salido públicamente es que parece que conducían afuera. O sea, estos túneles incluso era una de las cosas que efectivamente, por lo menos yo no sabía que existían. O sea, de las cosas que yo vi en la prisión, pues obviamente no sabía que existían unos túneles. Es un hallazgo bien importante que fue revelado por las autoridades y que pues pareciera que estos túneles efectivamente conducían a la calle, o sea, fuera de la prisión. Sí. Y por supuesto es muy probable que los usaran para salir y entrar constantemente. ¿Qué se sabe del paradero del Niño Guerrero, que es uno de los 3 cabecillas del Tren de Aragua? El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, aquí en Chile, señaló que no habían antecedentes para creer que esa persona estuviera aquí. Ahí lo estamos viendo el rostro de esta persona. ¿Dónde está el Niño Guerrero? Lo que se pregunta la prensa chilena. El líder del Tren de Aragua que 11.000 agentes no pudieron capturar. ¿Hay noticias del paradero de Niño Guerrero? Ninguna noticia. La última versión que dio en una declaración el ministro de Relaciones Interiores venezolano era que
pues estaban buscando que iban a tomar algunas medidas para recapturar o para capturar a algunos de estos líderes. Y la pregunta en ese momento, el periodista que se la hace directamente referida al niño Guerrero y bueno, y el ministro se refiere a algo así como que bueno, efectivamente ya cumplió su condena, no debía estar en prisión, pero es posible que por otras acciones pues se emitan algunas órdenes judiciales que permitan buscarlos, algo Claro. más o menos así, tratando de parafrasear. Y Pero no se sabe nada de su paradero, no se sabe dónde no se está. sabe nada. Rona, tú escribiste un libro mientras revisamos imágenes impresionantes con unos leopardos, ¿cierto? Con piscina, con unos túneles. Esto es muy similar a lo que uno ve en las series de Netflix con el tema de Escobar, ¿cierto? De Pablo Escobar. Rona, tú escribiste un libro que se llama El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. ¿Por qué creció tanto el Tren de Aragua y cuáles son sus tentáculos que lo llevan incluso hasta un país tan lejano como el nuestro, como Chile? ¿Cuál es la vinculación del Tren de Aragua con nuestro país mientras vemos la imagen de tu libro en pantalla? Sí, bueno, la verdad es que no necesariamente es que haya una vinculación con Chile directa, o sea, la vinculación comienza a partir de las personas del Tren de Aragua que van llegando, no solamente a Chile, sino a otros países de la región. Ya. ¿Por qué razón? Porque el grupo comienza a identificar, primero en Venezuela comienza una cosa que llamaron los expertos de emergencia humanitaria compleja. En Venezuela no había comida, en Venezuela no había servicios, en Venezuela no había trabajo, en Venezuela no había salud, y esto todo también afectaba a la población penitenciaria, al sistema penitenciario. Entonces, estas personas y los grupos criminales, como sabemos, siempre están buscando nuevos territorios para sus economías y nuevas rentas. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento los jefes del Tren de Aragua identificaron que sacar el grupo o sacar estas redes del grupo, estos tentáculos a otros países podía ser una oportunidad de sobrevivencia. O sea, era en principio, a mi modo de ver, un mecanismo de poder seguir sobreviviendo o seguir viviendo de rentas ilícitas. Y digamos, este trabajo, esta estrategia se facilitó de alguna manera porque la principal mano de obra, por decirlo así, del Tren de Aragua son presos, personas que han estado presas. Porque, ¿qué pasa con las personas cuando salen en libertad? ¿Quién contrata a un preso? ¿Quién le da trabajo a un preso? Claro. Entonces es muy fácil reclutar a estas personas y decirles, mira, te voy a mandar para Chile o te voy a mandar a Perú, etcétera. Y claro, luego había otro tipo de situaciones para poder mantener esta conexión, aparte de, por supuesto, toda la tecnología que existe hoy en día para comunicarse. Sí. Pero además había ciertos códigos de lealtad que de alguna manera hacen que estas personas que eran enviadas a los países pues sintieran que tenían que efectivamente reportarle y seguir las órdenes que se daban desde Tocorón. O sea, la crisis política y social que se ha vivido en Venezuela en los últimos años, con la posterior ola migratoria, fue parte de la evolución natural del Tren de Aragua que los ha llevado hasta países como Perú o como el nuestro. Entiendo que son 3 los líderes del Tren de Aragua y uno podría estar en Chile. ¿Qué me podría decir respecto a aquello? Sí, o sea, sobre lo que dijiste antes, absolutamente. Es clave el tema de la crisis económica y social y política de Venezuela. Eso ha sido definitivamente clave. Con respecto a los líderes, estuvo en Chile. Uno de los líderes más importantes estuvo en Chile entre 2018 y 2022. En este momento, las autoridades chilenas comienzan a identificar que se trata de uno de los líderes del Tren de Aragua y cuando esta persona se percata de que está siendo ya investigado por los cuerpos de seguridad chilenos, pues huye de Chile. En este momento no hay certeza de dónde puede estar esta persona. Algunas versiones extraoficiales de ex policías venezolanos apuntan a que esta persona estaría en este momento en Estados Unidos. Mira, Rona, y la última, pues nos queda muy poco tiempo, pero mucha gente asocia al Tren de Aragua a delitos ultraviolentos, no sé, homicidio, sicariato, o sea, un montón de cosas que aquí en Chile era poco común ver. Entonces, cuando se habla en las noticias de este tipo de delitos, dice, ah, Tren de Aragua. Pero yo entiendo que el Tren de Aragua además ha ampliado entre comillas, su giro y están muy metidos en el tema del oro en Venezuela. ¿Eso es efectivo? ¿Es así? ¿No es así? Cuéntame un poco, por favor. Sí, definitivamente. El grupo tiene un portafolio de delitos que superan los 20 delitos, o sea, distintos. De hecho, en Chile, en la investigación que se hace y el año pasado, en marzo, o cuando se hacen las primeras detenciones, se le califica o la policía lo califica como un grupo multipropósito, porque justamente está involucrado en diversos tipos de delitos. Y uno de estos delitos justamente es la minería ilegal. Ellos están, una de los brazos más importantes del Tren de Aragua, está ubicado en el arco minero, que es la zona minera más importante de Venezuela, y pues tienen presencia en lo que sería el 4.º yacimiento de oro más importante del mundo. Allí está justamente uno de los 3 jefes del Tren de Aragua. Yo estoy pensando que en nuestro país un país
cuya matriz productiva, ¿cierto? Justamente tiene que ver con la minería, donde tenemos un problema muy grande respecto de tráfico de cobre, que es el principal producto que nosotros exportamos, y en donde quizá el Tren de Aragua también podría haber alguna posibilidad de, comillas, negocio. En Venezuela se ha dado el mismo fenómeno que tenemos acá. Aquí se ha declarado por parte de las autoridades que miembros del Tren de Aragua han amenazado jueces, fiscales y abogados. ¿Eso es parte del modus operandi que tiene el Tren de Aragua allá también? No, definitivamente no tengo conocimiento de que eso haya ocurrido aquí. A lo mejor ocurrió y simplemente la persona amenazada no quiso denunciarlo por temor, justamente, pero formalmente, o sea, que haya habido algún tipo de alarma pública por amenazas de ese tipo, no, eso no ocurrió. O sea, nunca ocurrió en Venezuela. Lo que, digamos que sí era más común es que ellos exigieran a los funcionarios policiales abandonar los territorios que ellos controlaban. Entonces, si los policías, había un territorio donde ellos estaban operando y ahí vivían funcionarios policiales, pues ellos les exigían que por favor no volvieran a ese lugar, que se mudaran de ese lugar porque ese territorio ahora estaba controlado por ellos. Rona, ¿qué tan grande crees tú que es el Tren de Aragua en nuestro país? ¿Lo ves fortalecido? Aquí hay una banda que se llama Los Gallegos, que entiendo que es como un brazo chileno del Tren de Aragua. ¿Tú crees que ha sido cada vez más fuerte su presencia en nuestro país? No necesariamente lo veo fortalecido, la verdad no tendría como, o sea, yo no vivo allá, lo que me hago es seguir las noticias que salen desde Chile y pues lo que siento es que sí ha habido como una presión muy fuerte desde las autoridades chilenas hacia el grupo y siento que pues el hecho de que uno de los líderes estuviera viviendo en Chile y haya salido de Chile, pues dice mucho del efecto de esta presión, ¿no? Yo no diría que está fortalecido, diría que está operando, que ha seguido operando y que sigue involucrado en delitos tan graves como la trata de personas para explotación sexual. Pero no podría decirte que, mira, cuánta gente son ni qué tanto poder pueden tener, la verdad, no tengo Perfecto. conocimiento. Rona Rísquez, periodista, investigadora, autora del libro El Tren de Aragua. Te agradecemos el contacto a esta hora de la noche con Tiempos Violentos acá desde Santiago. Te enviamos un abrazo, que estés muy bien. Gracias por tu tiempo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.